El libro Outsiders es el más recomendado por Warren Buffett. Narra la historia de 8 CEOs con background poco convencionales y enfoques de asignación del capital innovadores que transformaron sus industrias y obtuvieron retornos extraordinarios. Pero, ¿qué características comunes tienen? ¿Cómo podemos identificar en la actualidad empresas que cumplan este mismo marco? Vamos a verlo. El libro Outsiders narra la historia de 8 CEOs extraordinarios, que con su enfoque innovador transformaron sus industrias y generaron retornos espectaculares para sus accionistas. Un solo dólar invertido en una cesta compuesta por estas 8 empresas se habría convertido en más de 600 25 años después. Para que tengamos una referencia, este mismo dólar invertido en General Electric bajo el mandato de Jack Welch valdría únicamente, entre comillas, 48 dólares y 27 si hubiésemos elegido el índice general, el S&P 500. Pero, ¿cómo lo hicieron para generar estas tasas de retorno? ¿Hay algún patrón que podamos identificar y que nos permita detectar empresas similares en la actualidad? Bueno, cada uno de ellos y por supuesto sus industrias tienen características distintas, pero sí que hay algunos puntos comunes que las unen, y entre los que destaca el enfoque y la obsesión de estos CEOs por la asignación de capital, que entendían que es la principal tarea que debe ir asociada a su cargo y en la que debían centrar toda su atención. Por lo general tenían poca experiencia o un background poco convencional cuando accedieron al puesto, y comparten también muchas decisiones o enfoques para dirigir el negocio sobre los que vamos a hacer foco en las siguientes slides. Aquí destacaría la descentralización de las operaciones, la recompra oportunista de las acciones, el hecho de que no repartían dividendo o los repartían de forma mínima, y después el uso oportunista de la deuda y el apalancamiento, que puede ser muy interesante y generar retornos extraordinarios si se utiliza con cabeza y sobre todo para proyectos acretivos. Muchas de estas empresas son de sobra conocidas y además abarcan infinidad de sectores. Se trata en casi todos los casos de negocios tradicionales y sencillos de entender: la televisión por cable, los seguros, la alimentación de mascotas o las cadenas de cine. En las siguientes slides vamos a ir poniendo foco en cada una de las directrices que siguieron los CEOs para generar este valor extraordinario, y para acabar el vídeo vamos a ver qué empresa entiendo yo que mejor encaja con este patrón y que podría conformar el capítulo número 10 del libro de Outsiders. La primera característica común de estas empresas es un alto grado de descentralización en la operativa, dando mucha autonomía a los directivos y jefes de área, que en algunos casos pasaban incluso meses o años enteros sin tener noticias de las oficinas centrales. El caso más claro es el de Capital Cities, una empresa de medios, donde además Warren Buffett fue inversor y consejero, que estaba dirigida por Tom Murphy en calidad de CEO, pero su foco era únicamente en la asignación de capital, y toda la operativa diaria y gestión empresarial recaía en su socio Dan Burke. He querido compartir también esta primera tabla que compara los enfoques de gestión de Jack Welch al frente de General Electric con el de Warren Buffett, no tanto en su vertiente de inversor, sino en la de CEO de Berkshire. Y hay algunos datos que destacan que muestran la disparidad de sus enfoques. El primero sería el de personal en la sede central, que en el caso de General Electric era de miles de empleados, y en el de Berkshire incluso hoy en día es de pocas decenas, y en el momento de publicación del libro pues únicamente de 23 empleados. Además, la agenda de cada uno de los dos CEOs, a qué dedican su tiempo, es también muy distinta. En el caso de Welch vemos que hay multitud de reuniones, viajes por las diferentes divisiones de la empresa, competidores, socios, inversores, atención a Wall Street, mientras que en el caso de Buffett y en el resto de CEOs outsiders que aparecen en el libro, el foco es casi exclusivamente en la asignación del capital y la marcha del negocio y evaluación de nuevas oportunidades. No atienden prácticamente a los analistas de Wall Street, tampoco a los inversores, no hacen muchos viajes, no pasan tiempo reunidos y centran, como digo, todo su foco y su energía en la búsqueda de nuevas oportunidades y en las decisiones de asignación de capital.
Contrariamente a los miedos relacionados con el apalancamiento, otra de las características que observamos en estas empresas es un uso oportunístico de la deuda, que puede ser un gran potenciador de los retornos, como muestra obviamente el desempeño de estas empresas, y además no tiene por qué estar ligado a la calidad de las compañías. A veces cuando vemos cantidades elevadas de deuda, una gestión del capital que no prioriza su repago, nos asustamos o deducimos que la empresa es de menor calidad. He querido destacar en este sentido Ralston Purina, que es una empresa dedicada a la comida de animales y que fue vendida a Nestlé a principios de los 2000. Es un sinónimo de máxima calidad y vemos como cuando vemos su ratio de deuda contra los comparables de su sector, siempre se mantuvo muy elevado o por encima del resto. Incluso son ratios que hoy en día nos parecerían ciertamente elevados, como más de 3 veces deuda EBITDA. La empresa se focalizó en la desinversión de activos no core. Originalmente tenía muchas marcas de alimentación y la parte de mascotas era un simple apartado. Fue desinvirtiendo todos aquellos negocios con peores retornos, adquiriendo marcas con mucho mayor poder y calidad. Y finalmente fue centrándose únicamente en la parte de mascotas hasta su salida o adquisición, digamos, por Nestlé en el año 2000. Otra de las características comunes de estas empresas, y en concreto la que a mí me parece más interesante, es su foco en las recompras de acciones. En los años 70 y 80, que es el periodo donde más activas fueron la mayoría de estos CEOs, era muy común tener un foco en el reparto del dividendo y rara vez se consideraban las recompras como una opción interesante en la asignación de capital, ya que no se comprendían en su totalidad y el efecto positivo que pueden tener sobre los fundamentales y los ratios de rentabilidad de las empresas. La mayoría de estos CEOs outsider consideraban el dividendo como poco eficiente desde un punto de vista fiscal y por tanto utilizaban las recompras de acciones como un umbral para decidir sobre otros usos del capital. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando ellos evaluaban opciones de crecimiento inorgánico o persecución de proyectos orgánicos, es decir, uso de capital para algún proyecto, lo comparaban el retorno esperado contra el que proporcionaría la recompra de las propias acciones. Esto es, la recompra de acciones era una herramienta más y una opción más considerada en cada una de las decisiones de asignación de capital. De esta forma se ponía un retorno mínimo que el resto de proyectos debían superar antes de elegirse por encima de la recompra de acciones. En concreto, este mecanismo, y por lo que a mí me gusta tanto, es que actúan como un resorte que se comprime y después rebota de forma más agresiva cuando mejoran los fundamentales. Aumenta todas las métricas de rentabilidad de la empresa y los retornos que podemos esperar a futuro. He querido traer un ejemplo para que veamos cómo realmente funciona esto. Es un ejemplo inventado, no corresponde a ninguna empresa, pero en esta tabla de la derecha podemos ver la situación de una empresa antes de realizar las recompras y después. Como podemos ver, tiene 20 millones en caja y destina 15 a las recompras, de forma que a final del periodo tendría 5 millones en caja. Los activos, como el único cambio es la salida de caja para las recompras, pues pasan de 50 millones a 35. Estos mismos 15 millones de la caja pues se han restado en los activos. Como las recompras no tienen ningún efecto sobre los beneficios, pues este se mantiene constante en 2 millones. Las acciones se han reducido un 10%, pasando de 10 millones a 9. ¿Y qué ha provocado esto? Pues bueno, los beneficios por acción han aumentado en la misma proporción que obviamente se hayan reducido las acciones, en este caso un 10%, pues de 0,20 dólares por acción a 0,22. Pero el retorno sobre los activos, el retorno en assets, que sería los beneficios entre los activos, vemos que ha aumentado mucho más de un 10%. Y el retorno en equity, que en realidad es el retorno sobre el capital, que es la métrica más interesante para ver la calidad o cómo de interesante es una empresa para invertir, ha aumentado también en una proporción mayor al de los beneficios por acción. ¿Cómo se calcula? Pues de igual forma, los beneficios entre el capital empleado. ¿Y por qué es tan positivo este aumento del retorno en capital? Pues lo que nos indica es cuánto podemos esperar tener como retorno por cada uno de los dólares que invierte la empresa. Entonces, si este ratio aumenta,
lo que se espera es que los proyectos orgánicos de la propia empresa sean más rentables a futuro, ya que hay que dividirlos entre menos capital empleado y nos toca más a los accionistas. Un ejemplo más claro es el que ofrece el libro, que es el de Henry Singleton. Henry Singleton fue CEO de un conglomerado de Teledyne y era ingeniero de formación. No tenía una experiencia previa en el sector y simplemente aplicó un enfoque analítico a sus decisiones. Revolucionó totalmente la industria, que estaba muy de moda en los años 70. De hecho, es para que nos entendamos como la inteligencia artificial ahora, ¿no? Todo el mundo quería invertir y formar conglomerados. Se creía que la diversificación aportaba unos beneficios mayores que los que luego los retornos de las mismas demostraron. Emitió acciones cuando se encontraban caras, cuando los ratios o los múltiplos que se pagaban por estos conglomerados eran exagerados, para jugar con el arbitraje de las adquisiciones. ¿Cómo funciona? Esto es muy común en empresas que además ahora están de moda, como Nagarro o otras que hacen la estrategia de roll-up, ¿no? Operan en industrias fragmentadas con muchos operadores pequeños y lo que hacen son adquisiciones oportunistas para crecer. Entonces, si él pagaba un múltiplo, por ejemplo, de 10 veces y su empresa cotizaba a 20 veces, emitir acciones era positivo, porque él las estaba emitiendo a un múltiplo de 20, compraba una empresa que cotizaba a un múltiplo de 10 y que una vez él integrase esos beneficios y esos ingresos aportados por la empresa adquirida, esos se iban a valorar por el mercado a 20 veces, obteniendo un beneficio inmediato. Entonces, esta emisión de acciones era acretiva y positiva para el accionista. Pero después, cuando ya cambió la marea y estos conglomerados empezaron a cotizar a múltiplos mucho más deprimidos, pasó a la estrategia contraria, que es la de la recompra de acciones. En concreto, Warren Buffett dijo sobre Henry Singleton que tiene el mejor historial operativo y de despliegue de capital en el mundo empresarial estadounidense. Si se tomaran los 100 mejores graduados de escuelas de negocio y se hiciera una combinación de sus triunfos, no sería tan bueno como el de Singleton, que compuso, para que nos hagamos una idea, el precio de la acción a una tasa del 20,4% durante 30 años. Y en esta tabla que vemos aquí, la de la izquierda, podemos ver en 13 de esos 20 años cómo las métricas y la recompra de acciones realmente afectaron a los fundamentales. Podemos ver que las ventas simplemente se multiplicaron por 3. El beneficio neto se multiplicó por 7. Pero los beneficios por acción se multiplicaron por 40,3 veces. Y al final esto es lo que nos importa, no la cifra del beneficio, sino el beneficio por acción. ¿Y por qué esta discrepancia tan grande? Porque redujo las acciones en circulación en un 90%. Pasaron de tener 6,6 millones de acciones a 0,9 millones de acciones. Entonces esto provocó justamente este efecto multiplicativo. Simplemente triplicando las ventas y multiplicando el beneficio por 8 veces, lo cual ya es muy interesante, el beneficio por acción se multiplicó en 40,3 veces y por eso las tasas de retorno fueron tan elevadas. En este sentido, ya sabéis en el canal y los que seguís mi newsletter que a mí me interesan mucho y presto especial atención a aquellas empresas que son caníbales y que recompran acciones de forma agresiva, porque creo que es una forma de crear mucho valor para el accionista y especialmente en aquellos mercados laterales o cuando no se reconoce de forma inmediata, porque la empresa puede recomprar más acciones por el mismo dinero, ya que no hay interés de mercado, y después, como he dicho, el efecto de las recompras es el de un resorte. Cuando realmente mejoran después los fundamentales o el interés y los flujos de capital vuelven al mercado, a este espacio, el efecto es multiplicativo. Uno de los aspectos más interesantes, tras haber leído y analizado los casos que se presentan en el libro, es poder identificar empresas actuales que encajen también en este marco. En mi caso, una de las que creo que comparte las características que hemos visto es Lowe's. Es un minorista del sector de mantenimiento y renovación del hogar en Estados Unidos y forma parte de un duopolio. Su único competidor significativo es Home Depot. En 2018 cambiaron el CEO, nombrando a Marvin Ellison, y aunque ya contaba con experiencia previa en la industria, había trabajado justamente en Home Depot y en JCPenney, sí que comparte otras características en su enfoque en las operaciones y en la asignación de capital que me hace pensar que puede ser un CEO que pueda catalogarse como outsider. Ha puesto el foco en mejorar las operaciones, centrándose en un nuevo segmento de negocio que hasta ahora Lowe's había prácticamente ignorado, que es el de los contratistas.
su foco estaba puesto en el do it yourself, que es la parte minorista de la renovación del hogar, y ahora han empezado a atacar, están creciendo muchísimo y ganando cuota de mercado contra su competidor en el segmento de pro, de contratistas, que era el foco que había puesto ya Home Depot, que es mucho más rentable, mucho más estable y además tiene muchísimo más potencial. Y otro de los puntos clave en los que se está centrando Marvin Ellison es en la asignación de capital. Ha perseguido un aumento de deuda muy controlado, luego lo veremos en la siguiente slide, y recomprado acciones de forma muy agresiva. En esta primera diapositiva he traído, en la línea azul podemos ver el beneficio por acción y en las columnas naranjas el flujo de caja. Vemos como, aunque la empresa ya tenía una buena trayectoria y iba creciendo este beneficio por acción, se ve un cambio radical a partir de 2018 en el que se ha disparado. Ahora veremos cómo lo han conseguido, y también así el flujo de caja por acción. Si nos centramos en las métricas de rentabilidad y en la evolución del número de acciones, podemos ver cómo se han reducido casi un 60% en los últimos 20 años. Han utilizado la deuda para sufragar esta recompra tan agresiva de acciones y persiguiendo siempre mantener su rating constante, de forma que su coste de deuda no se incrementase. Este mismo trimestre, de hecho, han alcanzado ya este nivel de deuda objetivo, por lo que es probable que este ritmo se ralentice hasta que los fundamentales mejoren y el propio flujo de caja de la empresa permita seguir con esta vía de asignación de capital. Pero el trabajo hecho ya es enorme. De hecho, una de las formas de medir la calidad de una empresa es mediante la rentabilidad sobre el capital, el ratio del ROE. Y podemos ver cómo hasta 2014 este fluctuaba siempre entre el 10 y el 20%, lo que indica una calidad normalita para una empresa. Pero desde entonces, y especialmente desde 2018, se ha disparado, incrementando primero al 30, 40 y en el último trimestre ya al 50%, lo que nos da una idea de una empresa extraordinaria y son prácticamente ratios únicos. Especialmente son muy raros de ver en un negocio minorista como es el de Lowe's. En lo que se refiere a las operaciones, además, han cerrado las tiendas menos rentables, y el caso más flagrante de esto es la venta el trimestre pasado de su negocio de Canadá, que como tenía métricas por tienda peores que las de Estados Unidos, han preferido quitárselo de encima renunciando al tamaño, que es lo que estamos acostumbrados que persigan muchos de los directivos, en pos de la rentabilidad, lo que habla muy bien de la directiva de Lowe's. Han dado mucha importancia también a descentralizar las operaciones, dando mucha responsabilidad a cada una de las tiendas y encargados, y además recompensan a sus trabajadores de forma regular con bonus extraordinarios. De hecho, en los últimos años, que han sido récord en cuanto a beneficios y rentabilidad, pues los han ido recibiendo año a año, lo que repercute en última instancia en la calidad del servicio y la valoración que hacen sus clientes de Lowe's. En la newsletter, os dejaré el link en la descripción para que os suscribáis, estoy preparando justamente un análisis de esta empresa que la compara contra su principal competidor, evalúa también un poco el entorno de la industria y después da las razones concretas por las que creo que Lowe's puede ser una interesante opción, y hago una valoración. Así que os animo a suscribiros a la newsletter, que como digo os dejaré aquí en la descripción. Con esto ya terminamos con el resumen o el análisis del libro de Outsiders. Entiendo perfectamente por qué es uno de los preferidos de Warren Buffett, y es que nos da una perspectiva única de cuál debe ser el trabajo de un CEO y cómo pueden realmente crear valor para el accionista. Y la parte más interesante y la que os animo a llevar a cabo es intentar aplicar estas ideas para encontrar empresas actuales que puedan encajar en este marco. Si os ha gustado, os animo a que os suscribáis y me dejéis en los comentarios sugerencias e ideas para futuros vídeos. Os dejaré en la descripción también el enlace a mi newsletter y a mis redes sociales, donde publico contenido de temática de inversión a diario. Nos vemos en el siguiente vídeo.